Somebody knows something. Alguien sabe algo. Esas tres palabras, dichas al aire por una de las presentadoras más famosas de la televisión estadounidense, no fueron parte de un guión, fueron una súplica. Con la voz quebrada, frente a millones de personas, Savannah Guthrie dejó de ser la periodista serena que el país conocía y se convirtió simplemente en una hija aterrada. Rogó, pidió, casi imploró, que cualquiera que supiera algo sobre la desaparición de su madre diera un paso al frente. Pero detrás de ese momento tan humano, hay una ciencia real, una razón por la cual las familias de personas desaparecidas eligen exponer su dolor más íntimo ante el mundo entero. Y esa razón podría ser la clave para resolver el caso. Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció de su casa en Tucson, Arizona, en las primeras horas del 1 de febrero. Su hija Savannah es una figura conocida en todos los hogares del país, presentadora de uno de los programas matutinos más vistos. Cuando su madre desapareció, Savannah tomó una decisión que muchos en su lugar habrían dudado en tomar. Se apartó de las cámaras que la hicieron famosa, dejó su trabajo a un lado y dedicó toda su energía a una sola cosa: traer a su madre de vuelta a casa. Pero luego hizo algo aún más difícil. Regresó a esas mismas cámaras, no como periodista, sino como una hija desesperada, para hacer un llamado directo al corazón del público. Sus palabras en televisión fueron desgarradoras. Dijo que quería tomar la oportunidad para pedirle a la gente, para rogarle a la gente que diera un paso al frente. Explicó que aunque para el resto del mundo esta era una noticia nueva, que apenas aparecía en su radar, para ella y su familia era la vida que vivían cada día. Habló de su hermana, de su hermano, de las familias extendidas, de los niños, todos atrapados en la misma pesadilla. Y usó una palabra que golpea el alma: agonía. Dijo que estaban en agonía, que por mucho que ella tratara de salir cada día a sonreír y encontrar la alegría, no podían estar en paz. Y entonces pronunció la frase que resumió todo: este es el momento de decirles que necesitamos su ayuda. ¿Por qué haría alguien esto? ¿Por qué exponer un dolor tan privado, tan crudo, ante millones de extraños? Para entenderlo, hay que comprender cómo funciona la mente de un testigo que guarda un secreto. En muchos casos criminales, la información que podría resolverlo todo ya existe. Está en la cabeza de alguien. Tal vez es un vecino que vio un carro extraño esa noche. Tal vez es alguien que escuchó a otra persona decir algo sospechoso. Tal vez es alguien que sabe exactamente qué pasó, pero tiene miedo de hablar. Esa persona existe, y el llamado público está diseñado, sin que muchos lo sepan, para llegar directo hasta ella. Los expertos en psicología del testimonio explican que la gente guarda silencio por muchas razones. Algunos tienen miedo de meterse en problemas, otros no están seguros de que lo que vieron sea importante. Otros conocen al culpable y sienten un conflicto de lealtad, y muchos simplemente piensan que no es su asunto, que alguien más ya habrá dado esa información. Un llamado emocional como el de Savannah ataca todas esas barreras a la vez. Cuando ves a una hija llorar por su madre, tu cerebro deja de ver un caso abstracto en las noticias y empieza a ver a un ser humano sufriendo. Y eso puede ser justo el empujón que una persona indecisa necesitaba para levantar el teléfono. Hay algo más poderoso todavía en el hecho de que sea Savannah quien hace el llamado. Ella es una cara conocida, alguien en quien millones de personas confían y a quien invitan a sus hogares cada mañana a través de la pantalla. Existe un fenómeno psicológico donde sentimos una conexión real con las figuras públicas que vemos con frecuencia, aunque nunca las hayamos conocido en persona. Sentimos que las conocemos, que son casi de la familia. Por eso, cuando alguien así sufre, su dolor nos toca de una manera especialmente profunda. El sufrimiento de Savannah no se siente como el de una extraña lejana, se siente como el de alguien cercano, y eso multiplica las ganas de la gente de ayudar. Pero el llamado emocional es solo la mitad de la estrategia. La otra mitad es mucho más práctica: el dinero. La familia y las autoridades ofrecieron una recompensa que ha ido creciendo con el tiempo hasta superar el $1.300.000. Esta combinación de emoción y recompensa no es casualidad. Funciona sobre dos tipos de personas distintas. El llamado emocional convence al que tiene un buen corazón, pero dudaba en hablar. La recompensa convence al que tal vez no se sentía movido por la emoción, pero sí por la posibilidad de cambiar su vida con esa cantidad de dinero. Entre las dos,
Cubren casi todas las razones posibles por las que alguien podría finalmente decidir hablar. Ahora bien, los llamados públicos también tienen un lado difícil, y las autoridades lo saben muy bien. Cuando una familia famosa pide ayuda al público, la respuesta puede ser abrumadora. Llegan miles de llamadas. Y no todas son útiles. Muchas personas llaman solo para expresar sus condolencias, para desear suerte, para compartir sus propias teorías sacadas de la imaginación. Todo eso, aunque venga de buenas intenciones, puede saturar las líneas y hacer más difícil encontrar la pista que de verdad importa. Por eso la agencia federal a cargo tuvo que pedir algo específico. Rogó que la línea para pistas se usara solo para información seria y basada en hechos concretos. No para buenos deseos, no para teorías personales, no para mensajes a la familia, solo para datos reales que pudieran hacer avanzar el caso. Este detalle revela una verdad importante sobre cómo ayudar de verdad en un caso así. La mejor ayuda no es la más ruidosa ni la más emotiva, es la más útil. Una sola llamada con un dato concreto, como una placa de auto, un nombre, una hora exacta, un lugar, vale más que 1000 mensajes de apoyo. El público tiene un poder real para ayudar, pero solo si canaliza ese poder de la manera correcta. Saber la diferencia entre desahogar tus emociones y aportar información útil puede ser, literalmente, la diferencia entre resolver un caso y ahogarlo en ruido. Un conocido presentador de un sitio de noticias de espectáculos, que ha seguido el caso de cerca, dijo algo que da esperanza en medio de toda esta espera. Explicó que aunque el caso se estaba acercando peligrosamente a convertirse en un caso frío, todo lo que hacía falta era una sola pista útil para reabrirlo por completo. Una llamada, un dato, una persona que por fin decidiera hablar. Ese es el poder aterrador y hermoso de estos casos. Pueden parecer completamente estancados y, de un momento a otro, una sola voz puede cambiarlo todo. Por eso, los llamados públicos nunca dejan de tener sentido, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Detrás de toda la estrategia, sin embargo, no hay que olvidar lo más importante, el dolor real de una familia. Cuando Savannah Guthrie habló de agonía, no estaba actuando. Estaba describiendo la realidad de despertar cada mañana sin saber dónde está su madre, si tiene frío, si tiene miedo, si sigue con vida. Ese tipo de incertidumbre es una de las torturas más crueles que un ser humano puede vivir. No hay funeral, no hay respuestas, no hay descanso. Solo una pregunta que se repite sin cesar, día tras día, mientras el mundo sigue girando como si nada. Hay una dignidad enorme en la forma en que la familia Guthrie ha manejado su dolor. En medio de la agonía, no han lanzado acusaciones sin pruebas. No han atacado a nadie injustamente. Se han enfocado en una sola cosa, la única que puede traer paz, encontrar a Nancy y llevarla a casa. Savannah incluso dijo unas palabras dirigidas a quien pudiera saber la verdad, palabras llenas de una extraña compasión, que alguien puede hacer lo correcto, y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. En vez de rabia, ofreció una salida. En vez de odio, ofreció la oportunidad de la redención. El caso de Nancy Guthrie, visto desde este ángulo, se convierte en algo más que un misterio criminal. Se convierte en una historia sobre el amor de una hija, sobre la fuerza de una familia y sobre el poder que tiene una comunidad cuando decide unirse por una causa. Cada persona que escucha ese llamado y decide prestar atención, cada persona que mantiene los ojos abiertos, se convierte en una pequeña parte de la solución. El llamado de Savannah no fue solo un grito de dolor. Fue una invitación a que millones de desconocidos se convirtieran, por un momento, en los ojos y los oídos que su familia necesita con desesperación. Vale la pena detenerse en un aspecto que la ciencia ha estudiado con mucho cuidado, el paso del tiempo y la memoria. Con cada semana que pasa, los recuerdos de los posibles testigos se van desvaneciendo. Esa persona que vio un carro extraño la noche del 1 de febrero, quizás recordaba el color y parte de la placa la primera semana. Pero después de 5 meses, esos detalles se vuelven borrosos, se mezclan con otros días, se pierden. Por eso los llamados públicos tienen una urgencia oculta. No se trata solo de que alguien decida hablar, sino de que hable antes de que su memoria borre la pista. Cuando Savannah ruega que la gente dé un paso al frente, también está corriendo contra el reloj de la mente humana. Un reloj que nunca se detiene y que borra la evidencia más frágil de todas, los recuerdos. Hay otro elemento fascinante en la psicología de estos llamados, y tiene que ver con algo llamado la difusión de la responsabilidad. Los expertos han descubierto que cuando muchas personas presencian una situación, cada una tiende a pensar que otra persona ya se hará cargo.
Es un fenómeno curioso y peligroso. En un caso famoso, donde millones de personas conocen la historia, un testigo podría pensar, seguramente alguien más ya le contó esto a la policía, mi información no debe ser importante. Y así, esa pista se queda encerrada para siempre en la mente de alguien que creyó, equivocadamente, que no hacía falta. Un buen llamado público combate directamente esa idea. Cuando Savannah dice que necesitan la ayuda de la gente, está enviando un mensaje claro a cada persona. Tu información sí importa, no asumas que alguien más ya la dio, habla tú. También conviene entender por qué las familias eligen mostrar sus emociones en lugar de mantener la compostura. Podría parecer que una familia serena y controlada inspiraría más confianza, pero los estudios sobre el comportamiento humano muestran lo contrario. La vulnerabilidad genuina conecta con la gente de una forma que la frialdad nunca podría. Cuando vemos lágrimas reales, cuando escuchamos una voz que se quiebra, algo en nosotros responde a un nivel muy profundo, casi instintivo. Es la parte de nuestra humanidad que nos hace cuidar unos de otros. Savannah, siendo una comunicadora profesional, seguramente sabe esto, pero lo importante es que su emoción no fue una técnica calculada, fue real. Y precisamente por ser real, tuvo el poder de tocar a millones de corazones al mismo tiempo. Finalmente, hay que hablar del enorme peso que carga una figura pública en una situación así. Savannah Guthrie no solo enfrenta el dolor privado de perder a su madre, lo enfrenta bajo la mirada de todo un país. Cada lágrima que derrama es vista, comentada y compartida por millones. No tiene el lujo de sufrir en silencio y en privado, como la mayoría de nosotros, y aún así eligió usar esa exposición, por dolorosa que fuera, como una herramienta para ayudar a su madre. Convirtió su fama, que en ese momento debía sentirse como una carga, en un megáfono para gritar el nombre de Nancy hasta que el mundo entero lo escuchara. Hay una fuerza tremenda en esa decisión, una que merece nuestro respeto profundo. Ahora quiero pedirte que tú también seas parte de esa red de ayuda. Si vives en Arizona o conoces a alguien que estuviera cerca de Tucson a principios de febrero, mantén los ojos y los oídos abiertos, porque nunca sabes qué pequeño detalle podría ser la pieza que falta. Y si este caso te ha conmovido, comparte información verdadera y verificada, nunca rumores. En los comentarios, cuéntame, ¿crees que los llamados emocionales como el de Savannah de verdad ayudan a resolver casos? ¿O crees que se necesita algo más para que la gente hable? Tu opinión importa, porque entender cómo movemos a las personas a hacer el bien es entender cómo se resuelven estos misterios.